Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Ricardo Viso, nuevamente para hablar un poco sobre hidrocarburos. En esta oportunidad vamos a incidir un poco más en hacer un análisis y tratar de interpretar alguna información oficial que se ha visto en la página web del Ministerio de Energía y Minas y de OCINER. Vamos a hacer una visión y un repaso rápido de un balance de GLP en el Perú en el periodo de enero-abril 2023, para tener una idea de por qué a veces ese producto tiene un riesgo de desabastecimiento, originando un gran problema en el país. Vamos a hacer también un breve comentario sobre el análisis de la demanda de mercado y los precios, ¿no? Tanto los precios nacionales de ventas como los precios de importación, ¿no? Vale decir que la molécula del GLP es la misma químicamente y que por decisión política se ha decidido manejarlo con dos nomenclaturas, ¿no? Que es el GLP para envasado y el GLP a granel. El GLP envasado tiene la connotación de responsabilidad social y está sujeto a un subsidio, a un fondo de compensación, de tal forma de que el precio que llegue a los usuarios finales bajo recursos o las amas de casa sean lo más bajo posible. En cambio, el GLP a granel no, es de uso industrial vehicular, como vamos a ver ahora. En el mes de marzo de 2023, el consumo nacional de GLP fue del orden de 65.000 barriles por día calendario, que podríamos considerar actual, porque en realidad se mueve poco mes a mes, donde se aprecia lo siguiente, ¿no? Que el 52% de la demanda total de GLP es GLP envasado y el 48% de GLP a granel, donde el 84% del total de GLP a granel está orientado al consumo automotor. Entonces ahí vemos una gráfica haciendo una visión también hacia el pasado para ver la evolución. Y vemos pues que desde el año 2016 ha habido un incremento paulatino del consumo de GLP. En realidad esto se remonta al año 2004, ¿no? Y el 2014 prácticamente se consumía lo que es la producción nacional y comenzó a importarse GLP, creándose una distorsión productiva y de demanda en el mercado, como vamos a hacer unos comentarios más adelante. Entonces casi está 50-50, ¿no? La demanda. De tal forma que el 40% está orientado al GLP automotriz, el 52% GLP envasado y un GLP a granel a otros consumidores un 8%. ¿Cuál ha sido la evolución de los precios de lista en planta de ventas, ¿no? Tomando como referencia los precios de lista de la empresa estatal de planta Callao y planta Talara? A modo de ilustración, entre el 2022 y 2023, se puede decir que el precio del GLP envasado en Talara ha sido y es menor que el de Callao. Y el precio de GLP a granel en Talara ha sido y es mayor que el de Callao. Como podemos apreciar ahí en la gráfica, ¿no? En la gráfica vamos con la línea azul punteada, viene a ser el precio del GLP en Talara a granel. La línea roja viene a ser el GLP a granel en Callao, que es ligeramente mayor al del envasado. Y la línea granate, que es el GLP
envasado en Talara es menor que el de Callao, Lima. Aquí también quiero mostrarle una gráfica donde nos muestra la variación de los precios Mont Belvieu del propano. Los precios de referencia internacional para el GLP se toma como punto de vista el precio Mont Belvieu, porque sabemos que el GLP es el propano propiamente dicho, ¿no? En alguna compositiva a veces con el butano. Entonces acá vemos, por ejemplo, que las líneas verdes son el precio a granel, perdón, el precio envasado. Línea verde es el precio envasado del GLP, anda Callao, ha ido disminuyendo conforme la línea con asteriscos, la línea azul, que vienen a ser los precios del propano Mont Belvieu, ¿no? Que tuvieron un incremento de más de 250% y ha ido cayendo paulatinamente hasta tener ya un precio prepandemia histórico más razonable. Y también muestro la variación de los precios del crudo WTI, que como performance tiene una similitud, pero no como valor. Entonces, no necesariamente el precio del GLP se tiene que tener como referencia al precio del petróleo crudo, sino el precio del Mont Belvieu. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que las refinerías producen un volumen muy pequeño, el 4 o 5% del total de la demanda, comprando petróleo crudo para abastecer GLP, y el gas natural prácticamente abastece la mayor parte del mercado, de la producción. Pero la demanda por departamentos, para tener una idea, he tratado de separarlo agrupando departamentos para tener una referencia por regiones, ¿no? Región norte, centro, sur y oriente, para tener una idea más o menos. Y es así como he agrupado los departamentos de Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, tratando de reflejar un dominio de acción comercial o de abastecimiento de Talara. Y también la otra región sur, desde Apurímac, Arequipa, Ayacucho, etcétera, que está dentro del dominio de acción de suministro de pisco desaguadero, si se quiere, y Lima, ¿no? Para decir, el transporte que es desde Lima hacia el sur, el costo del flete es altísimo y eso también encarece los productos de los consumidores finales, ¿no? Originando un problema. Y casi contradictoriamente, la región sur, que es la que produce el GLP, por estos factores que estamos conversando, tienden a pagar mucho más caro ese GLP que en otros sitios del país. Y en el caso del centro, Pasco, Ica, en menor cantidades, en la selva amazónica, en la región amazónica mucho menos, y en Lima pues se concentra casi el 50% de la demanda nacional, ¿no? Tanto de GLP envasado como granel, ¿no? Entonces la demanda típica de GLP en el Perú, podríamos decir que en Lima está un 47% total, en Amazonas, Loreto, Cayali un 1%, en Junín, Huánuco, Pasco, Ica un 13%, un 22% prácticamente en los departamentos de la región sur y un 17% en los departamentos del norte, en la región norte del litoral peruano. Y si queremos dar una mirada ya un poco más adentro de lo que es la demanda del norte, podemos ver que La Libertad es la que más consume, seguido de Lambayeque, Piura, Ancash,
podría considerarse una parte de Ancash como zona de influencia de Talara, y Tumbes prácticamente que es mínimo el consumo. Entonces la influencia comercial de Talara, por ejemplo, representaría 11.000, 12.000 barriles por día calendario, es decir, un 17% del total de la demanda. Pero, ¿cómo son los precios de venta de algunas envasadoras? ¿No? Haciendo un análisis de la información vista en el Facilito, la página web del Facilito Ciner, vemos pues que las envasadoras, si ponemos como referencia el precio de lista, Planta Callao, del GLP envasado, adquieren o venden a un precio mucho mayor. Esta línea de color granate son los precios de lista en la planta Callao y Talara, que tienen, vamos a considerar que tienen el mismo precio, y la línea azul viene a ser los precios de venta que hacen las envasadoras. ¿A quién venden las envasadoras? ¿No? Esa es una primera pregunta. A los locales comerciales o a los lugares de abastecimiento, que ellos también van a tener un margen. Por consiguiente, en la cadena logística comercial se incrementa el precio, ¿no? Y esto funciona así porque la demanda lo define así. Y el Estado no puede hacer nada en este sentido porque no puede controlar precios y tampoco tiene una presencia de producción o envasador para que genere una competencia, y se está al libre albedrío de lo que es la demanda nacional del GLP. Este libre albedrío ya se convierte a veces en libertinaje, porque ustedes pueden ver ahí una investigación rápida en la página, en internet, que desde hace años Indecopi ha venido colocando sanciones por concertación de precios de muchas empresas, digamos, comercializadoras de GLP, por todo lo que estamos hablando, ¿no? Dos tipos de GLP, precios, pocas plantas envasadoras, el Estado no envasa nada y todo está al libre albedrío del privado. Entonces falta un factor de competencia en ese sentido. Y ahí vemos, por ejemplo, que las plantas envasadores de Chiclayo, Lima, Pisco, Piura, Trujillo y Callao tienen esa performance, ¿no? ¿Y eso qué significa? Viéndolo ya como márgenes con respecto al precio de lista del productor, que entre los valores máximos y mínimos que puedan haber de venta de las envasadoras, tienen márgenes que oscilan pues entre el 65% hasta un 95%. Ya ha habido casos que llegan al 100%, ¿no? Entonces, esto no se puede controlar. Se entiende de que ese margen contempla todo el gasto logístico, que es el transporte, la operación, los gastos administrativos, costos fijos, etc. Y también algunos costos de inversión que pudieran tener las envasadoras, como remodelaciones, etcétera, ¿no? Que su negocio va a pagar todo ello. Pero si lo ven en el corto tiempo, se recupera el capital, entonces van a castigar un producto cada vez más caro. Entonces, por ahí va un tema que no está muy difundido y sería interesante hacer un análisis también de rentabilidad de estas envasadoras. Los precios de marcadores internacionales referenciales típicos usados para calcular precios de GLP en el ambiente internacional toman como referencia el Mont Belvieu para propano, ¿no? El gráfico se muestra lo que ya habíamos estado conversando algo, cómo es la cadena comercializadora, si se quiere, desde el GLP que se importa a un precio FOB, ¿no? Que pagado el flete se convierte en un precio CFR, que pagado seguro se convierte en un precio CIF en la puerta, digamos, de los terminales donde los buques descargan. Y esto va a generar un precio base del productor, ¿no? Entonces el productor, todos esos costos operacionales, más otros costos fijos y variables, van a definir un precio base del productor, que ya va a contemplar
un margen comercial, una ganancia, ¿no? Y esto va a definir un precio de lista, ¿no? Entonces, este precio base del productor aplicado a impuestos se convierte pues en un precio de lista donde se expenden en las plantas de ventas, ¿no? Y finalmente los comercializadores en sus vehículos, graneleros, recogen el GLP, se abastecen del GLP, lo llevan a sus centros comerciales y lo venden al precio que el público puede pagar, tanto las embajadoras como los locales de venta, ¿no? Entonces, este es más o menos el impacto de la cadena de valor de los costos, para tener en cuenta que no es fácil. Y el Perú está supeditado a los vaivenes que puede haber en el mercado internacional con la variación de estos parámetros. Y por más que quisiera poner un precio bajo, no va a poder, porque las refinerías no definen el mercado, lo define gas natural. Y el gas natural tiene otros parámetros de precios, como el Henry Hub para gas natural y el Mont Belvieu para propano. Pero ¿cuáles han sido las importaciones por terminales, según el Aduanet, la SUNAT, en enero y marzo? Podemos decir que en el Callao, empezando en Talara, había una importación más o menos de 2.89 miles de barriles por día calendario, representando un 21% de las importaciones. Planta Callao un 64%, con 8.59 miles de barriles por día calendario. Pisco un 14%, con casi 2.000 barriles por día calendario. Y también se ve que en Desaguadero hay una importación, pero del orden del 1%, volúmenes pequeños, ¿no? Y el total importado en el periodo de enero-marzo es del orden pues, de los 13.470 miles de barriles por día calendario. Y los precios de importación lo podemos ver en el gráfico, donde el gráfico de barras anaranjados vienen a ser los dólares CIF por kilos de este año, promedios de importación en los diferentes terminales, siendo el de Desaguadero el más pequeño, seguido de Pisco, posteriormente Marítima de Callao y finalmente en Talara, ¿no? Y si esto lo comparamos con el precio de lista a granel, del GLP a granel, podemos ver que los precios de lista a granel son mayores que los precios de importación. CIF, habría que considerar los otros en la cadena de valor, donde le va a dejar el margen al importador, al comercializador, igualmente en Pisco. Y en Talara hay la connotación que muy poco se analiza y se habla de que el precio a granel en Talara es muy alto, es casi el doble del precio envasado, ¿no? Y esto prácticamente está castigando no a las amas de casa, sino a otros sectores, como el sector automotriz y otros que pudieran conseguir este gas a granel, ¿no? Pero ¿cuál ha sido la producción nacional de GLP por refinación de gas natural? Mucha gente se confunde y piensa que, vuelvo a repetir, que el GLP es abastecido por las refinerías. No es así. Ahora lo vamos a ver. Tanto la refinería La Pampilla de Repsol como la refinería Talara de Petroperú producen GLP en cantidades muy pequeñas a través de sus procesos de refinación básicos como el de craqueo catalítico, por ejemplo, ¿no? Mientras que los campos de gas de camisea producen el grueso, ¿no? Y ahí podemos ver en la tabla. Como vemos, refinería Talara en enero, febrero y marzo ha producido un promedio de 0.12 miles de barriles por día calendario. La refinería de Pampilla 1.70, porque ha tenido más días de operación. Hay que recordar que la refinería Talara recién entrado de servicio hace poco tiempo, ¿no? Mientras que Plus Petrol ha producido un promedio de 37.77 miles de barriles por día calendario de GLP.
La Guaitilla con un 0.08, Savia con un 0.32 y una con 0.77, teniéndose un total de producción del orden de los 40.000 barriles por día calendario, ¿no? Versus los 66 que consumimos. Entonces esa diferencia se tiene que importar. Y ahí podemos ver la producción nacional de GLP, visto el cuadro de otra forma, donde vemos pues, que la producción de la refinería son pequeñas, mientras que la producción del gas natural es el grueso, ¿no? Y los inventarios de GLP de refinerías también son pequeños, por las razones que estamos conversando, y no he visto muy fácilmente en la información de OCINER o la DGH o el MINEM información sobre inventarios de camisea, ¿no? Del mayor productor o de los comercializadores. Se supone que ellos deben comercializar y tener también un inventario que responda una garantía de 15 días, que es lo que dice la norma, pero estamos muy lejos todavía de cumplir eso. Por eso que se vienen los problemas de desabastecimiento. ¿Por qué? Porque todos los suministros, como hemos visto en la lámina anterior del mapa, de importaciones son por vía marítima y también las transferencias, cabotajes. De tal forma de que si los puertos se cierran por mal tiempo, entonces ningún buque va a poder entrar y van a tener que esperar en rada, estacionados, hasta que la Dirección General de la Marina, si se quiere, la TICAPI, aperture nuevamente los puertos para que puedan entrar buques y terminar su trabajo de descarga. Pero acá se viene un problema tremendo porque se ve una congestión de buques en todos los terminales, porque todos los buques no han podido entrar y se quedan esperando. Y cuando abren el terminal para que entren los buques, la pregunta es quién entra primero. El de cabotaje para no desabastecer el mercado nacional o el de importación que está sujeto a un costo de sobreestadía. Es un dolor de cabeza y las decisiones se tienen que tomar de tal punto de que no puede dejarse desabastecido el país, ¿no? Cueste lo que cueste, finalmente, ¿no? Y aquí es un gráfico que he reproducido según el boletín del primer trimestre de 2023 de OCINER, la producción nacional de GDP del gas natural de camisea, ¿no? Entonces aquí los lotes 56, 57, 88 producen, parte se recicla, parte sale como gas natural seco, se exporta y otra parte va y se abastece para la distribución, la masificación a los diferentes sectores, generación eléctrica, sector industrial, comercial, etc. Y la parte de líquidos se recupera una planta de fraccionamiento donde se recupera nafta, diésel y propano-butano que según este informe está en el orden de los 45.000 producidos como promedio en el trimestre. Entonces no cuadra mucho con el dato anterior, pero ambos tienen una referencia valedera. Pero lo importante es saber acá que se puede producir el máximo valor, que vienen a ser 45, 46.000 barriles por día, y la demanda siempre está alta. Entonces no se va a poder librar el mercado de una importación. Entonces acá viene una primera conclusión y mensaje, ¿no? Que la masificación del gas natural debe desplazar el volumen importado de GLP, de tal forma que el Perú consuma el GLP que produce, tanto en las refinerías como en el gas natural, de tal forma que se desvincule de los avatares, los vaivenes de los precios de los marcadores internacionales del mundo del BIU o del petróleo crudo. Aquí podemos ver la producción de GLP nacional. Refinerías representan un 4% del total de la producción. Del gas natural por petróleo un 38%,
y el resto en volúmenes pequeños de 3%, ¿no? Es decir, si sumamos 3 más 4, estaríamos hablando de un 7% de la producción. Bueno, como conclusiones podemos decir de que la molécula de GLP envasado y a granel químicamente es la misma. No se trata de productos diferentes. En Talara se tienen mayores precios a granel que en Lima, Callao, y menores o igual del GLP envasado. Existen 4 terminales de importación a precios CIF por kilo, a precios diferenciados, siendo el Talara el de mayor valor por la adquisición del propano y butano por separado. Camisea produce, hablamos del 38.25% del total de producción nacional, siendo 4% por refinerías y 3% por el resto. Se observa que pudo haber producido pues mucho más, o sea, maximizar la producción. Los precios referenciales de Mont Belvieu han sufrido un decremento, o sea, una baja en el precio, similar a los precios del WTI de crudo, como vimos en la lámina, pero no necesariamente en el mismo precio, en el mismo valor, sino mucho más alto. Para fijar el precio del GLP nacional se debe tomar como referencia el marcador Mont Belvieu, que vendría a ser lo más justo y técnicamente y económicamente hablando, ¿no? Por lo que hemos dicho, ¿no? El precio del crudo no produce GLP, ya hemos visto que en las refinerías es pequeño, más está por el gas de Camisea, el gas natural. Ahora, con la refinería Talara al 100% en operación, pues se producirá más GLP y se dejará importar un poco, lo que permitirá optimizar los costos de precio de lista y también su margen refinero de esa refinería, ¿no? El precio de GLP envasado está sujeto al fondo de compensación, lo cual favorece a tener un precio bajo de GLP al usuario final. Pero sin embargo, se ha visto que la no devolución inmediata a los productores importadores de este fondo de compensación les origina un problema de liquidez y costos financieros. Y eso también es un tema que desalienta bastante manejar este producto. No se puede controlar precios por parte del Estado, según la ley, lo que origina un libre albedrío de los comercializadores finales, encareciendo más los productos, en este caso el GLP. Como habíamos dicho, se han observado sanciones de Indecopi a muchos comercializadores privados por malas praxis comerciales, como concentración de precios, por ejemplo, entre otros. Las plantas envasadores compran GLP a menor precio que a granel, que encarecen más el producto por sus altos márgenes logísticos de comercialización, como hemos comentado anteriormente. Dentro de las recomendaciones podríamos decir que se evalúe la posibilidad de implementar precios de GLP diferenciados. Vemos que en el litoral hay 4 puntos con diferentes precios, por consiguiente se debe analizarse la posibilidad de tener precios diferenciados. Por ejemplo, los precios de producción de Plus Petrol debe abastecer a toda la región sur, un precio más bajo, porque ellos tienen un costo 1, que es el costo de producción del GLP. Pero también como Plus Petrol importa, ¿no? Es una distorsión, el mayor productor también importa, entonces se va a tener otro costo, un costo de importación, un costo de producción, un costo de importación. Entonces esa empresa, por costo de oportunidad, tiene que sumarse pues al de mayor costo. O lo contrario, tendría que tener un precio diferenciado, ¿no? El de importación para los que puedan pagar más y el de producción para la región sur, los que puedan pagar menos.
En realidad ya se debe analizar este punto hasta que la masificación desplace este diferencial de importación, que vendría a ser el punto número 1 en este balance. Y que siempre se evalúe que el gas de camisea tenga a la mayor producción de GLP, ¿no? Según diseño y optimizar también su producción para que ayude a minimizar las importaciones y evite el flujo de divisas que se hace cuando se importan productos en dólares. Esto es a grandes rasgos lo que quería presentarles. Se abre un foro, una discusión, de repente muchos no están de acuerdo con lo que acá se versiona, pero es un punto de partida. Un punto de partida para conversar, analizar, evaluar y ver cómo se puede mejorar esto y no seguir haciendo lo mismo cada vez, ¿no? Y como dijo pues Einstein, eh, no esperemos que se cambien las cosas si se sigue haciendo lo mismo, ¿no? Tenemos que ver la forma de mejorar, ¿no? No he querido tocar otros puntos sobre los permisos, el tiempo administrativo, la burocracia, etcétera, para las inversiones en la construcción de esferas, etcétera, porque ese es otro tema también que no favorece, digamos, a la dinámica comercial, empresarial y de inversión. Pero invito, si no al Colegio de Ingenieros, a alguna otra institución, que se haga un foro sobre la producción, comercialización de gas natural en el Perú, donde se evalúen fortalezas, sus debilidades, oportunidades y amenazas, siendo la amenaza más importante seguridad energética, como ya hemos podido ver en los últimos tiempos, el fantasma del desabastecimiento crea pues mayores costos por expectativa y golpea los bolsillos de todos nosotros. Eso es todo, amigos. Gracias por su atención. Espero haber aportado algún conocimiento, una charla inductiva, si se quiere decir hasta cierto punto académica, ilustrativa, para poder entender este manejo del GLP. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Adriano, también, que me inspira mucho. Y no se olviden inscribirse en mi canal en YouTube, donde encontrarán mucha información relacionada a hidrocarburos y energía. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.